Son las 7:39. Damos la bienvenida al economista Rodrigo Mendieta, catedrático universitario, experto en economía. Economista Mendieta, quisiéramos conocer su punto de vista sobre la situación de Ecuador. Más no le pudo haber dado la Asamblea la semana anterior al gobierno en cuanto a las expectativas que se habían generado con los decretos económicos urgentes, particularmente el tercero. Pero la crisis continúa y aparentemente Ecuador no tiene ni de lejos resuelta su crisis fiscal. ¿Cómo ve usted esta situación? Muy buenos días, Gustavo. Muy buenos días, Rosana, también, y a todos quienes nos siguen en este medio de comunicación. Muchas gracias por la entrevista y la invitación. Pues sí, los problemas fiscales del Ecuador son profundos, mismos que pueden irse, digamos, pues deteriorando toda vez que es una, digamos así, pues una estructura fiscal muy vulnerable a lo que nos pueda pasar con precio del petróleo, a lo que nos pueda pasar. También el tema político. Y esto, ¿no es cierto?, nos puede ir afectando en lo que va del año. Claro que, digamos así, las decisiones que se han ido tomando, tanto del Ejecutivo como de la Asamblea, algo de recursos con el tema del IVA y otras, digamos así, pues, temas impositivos temporales que también se aprobaron, lo que va a dar, repito, es un respiro, pero todavía, ¿no es cierto?, este hueco fiscal hay que ver cómo se va cerrando. Sin embargo, lo que sí puede pasar, y eso es lo que estamos viendo con la reducción en el índice de riesgo país, es que el Ecuador pueda, ¿no es cierto?, tener acceso a créditos internacionales, fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional. Eso lo tenemos a mediados de este año, pero con toda seguridad yo me atrevo a adelantar que esa línea de crédito se dará y obviamente pues recibiremos recursos, yo diría, frescos para el Ecuador, lo que podría estar generando un déficit menor al cual está previsto para este año. Economista Mendieta, muy buenos días. Pues se ha dicho que el presidente de la República, Daniel Noboa, con la aprobación de la última reforma que llegó a la Asamblea con el carácter de urgente, salió ganando, pues no solamente se llevó el incremento del IVA con una posibilidad de elevarlo hasta un 15%, sino otros ingresos adicionales que vendrían de los sectores privados, de la banca, del sector industrial, empresarial, del sector productivo que haya tenido utilidades. Sin embargo, estos han tenido una serie de pronunciamientos en contra respecto de cómo se han desarrollado. Sin embargo, se esperaría que todos estos recursos de alguna manera sumen para superar de alguna manera el problema puntual que se está viviendo en este momento, porque tal y como usted manifestaba, esto contribuirá ahora, pero no resuelve el problema a mediano y largo plazo. Claro, para nada. Estos impuestos temporales a los cuales usted se refiere, Rosana, más o menos estaría otorgándole al gobierno algo alrededor de 400 millones de dólares. Y en un punto del IVA, que quedaría en 13%, estaríamos hablando que para el año 2024, como estamos contando desde cuando entre en vigencia, que sería en el mes de abril, porque si es que esto se aprobaría en el mes de marzo, se entraría en vigencia desde el siguiente mes. Entonces estamos hablando de más o menos de unos 1.200 millones de dólares. En total, el gobierno ha dicho que esto le daría en este año 2000. alrededor de 1.700 millones de dólares. Entonces, esto frente a un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares con atrasos, ¿no es cierto?, de 3.000 millones de dólares, lo que va a generar, ¿no es cierto?, es que mes a mes el gobierno, a mediados del año, que esto podría suceder, tendría que tener un acceso a crédito nuevo porque el déficit para el año 2024 pues, todavía está latente, ¿no? Está latente en el orden de los 5.000 millones y, como decía Gustavo al inicio de la entrevista, algunos analistas inclusive proyectan un déficit mayor. ¿Cómo ve usted el efecto de las contribuciones que tienen que realizar las sociedades medianas, grandes, los bancos, la cooperativa? Este último sector ha señalado de que habrá problemas de liquidez empresarial, de que disminuirá el crédito, la inversión y la generación de empleo. Es tanto el efecto que se podría dar de estas o en consecuencia de estas contribuciones. A ver,
Lo que yo tengo, digamos así, como de opinión sobre ese tema fundamental, es que si es que la economía del Ecuador este año no repunta, lamentablemente se avisora un crecimiento económico muy, muy bajo para el año 2024. Eso quiere decir que no habría reactivación del sector privado. La misma tasa de crecimiento del Banco Central fue revista para esta ecuatoriana, no podría crecer más allá del 1%. Entonces, lo que este efecto, digamos así, va a causar con estas empresas grandes, con estos bancos grandes, con estas cooperativas, por más que podamos justificar el hecho de que han tenido muchas utilidades, traduce al costo de lo que producen, en este caso, por ejemplo, tasa de interés o diferentes costos que tiene la banca, lo que va es a generar un efecto negativo en esta economía ya de por sí frenada que vamos a tener este año. Entonces, esperemos, repito, que la economía empiece a repuntar para que estos efectos, ojalá, se vayan diluyendo y no se transmitan a los consumidores. Habrá una especie de doble carga tributaria para miles de contribuyentes en el año 2024. Podría haber eso, si es que, repito, cierta carga tributaria se traduce a el caso de los consumidores. Ahora, en el caso del IVA, que ya va a haber una carga directa a los consumidores, yo aspiraría que efecto, además que el IVA es un impuesto regresivo, pero al ser un aumento, diríamos así, mínimo, no del 15, sino del 13, obviamente el efecto también va a ser menor, el efecto negativo. Ahora, si es que esto no se traduce a aumento de precios adicionalmente, porque siempre esto puede generarse y puede prestarse a especulación, yo creería, ¿no es cierto?, que el efecto, repito, va a ser mínimo. Y el efecto sí positivo, ¿no es cierto?, para el tema de caja fiscal. Ahora, economista, desde el sector de la banca ha habido también varios pronunciamientos y una de las alertas que ha mencionado esta asociación es que el crédito se va a reducir de manera importante y que esto, por supuesto, va a tener implicaciones en la economía del país. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree usted que efectivamente esta medida va a tener un impacto en la entrega de créditos? Yo creería que no, yo creo que ese es un discurso que obviamente se pone sobre la mesa para poder justificar lo que después puede venir, que es, repito, un aumento de costos. Recordemos que en el caso de la banca no solamente los costos están directamente relacionados con tasa de interés, sino que hay otros costos, ¿no? Desde el retiro del dinero en el cajero automático. Yo creería que lamentablemente el riesgo es de que más bien se traduzca en costos, pero no digamos, en crédito, en líneas de crédito, porque además el crédito en el Ecuador tiene muchas restricciones, no solamente el costo, que es quizás la restricción más grande, pero existe una serie de trabas y una serie, diríamos así, o más bien, o una falta de contar con una serie de productos que digamos, vayan en bien del sector productivo. Nosotros en el Ecuador tenemos un gran segmento de, por ejemplo, créditos comerciales, créditos para consumo, pero muy pocos tipos de crédito para lo que tiene que ver con inversión, temas de productivos y mucho menos si es que se está pensando en temas de emprendimiento. Recordemos que cuando uno revisa los datos, la primera traba que dicen tener los emprendedores o la traba que tiene el emprendimiento en el Ecuador y por eso que no se activa es justamente la falta de acceso al crédito. No solo el costo, sino también estas múltiples barreras a las cuales pues, los y las emprendedoras están siempre sujetos, ¿no? Ahora, ¿qué posibilidades ve usted de una reactivación de la economía ecuatoriana que en consecuencia podría traer también un incremento de empleo, que han sido dos objetivos importantes de este gobierno? Y dentro de esta discusión también tendría que entrar el Tratado de Libre Comercio con China, que se pondrá en plena vigencia en aproximadamente 2 meses, que tiene lecturas muy diversas por parte de los actores de la economía, del comercio y de la producción en Ecuador. Y bueno, a eso, estimado Gustavo, yo le sumaría también la pregunta en la consulta sobre cierta flexibilización en el tema laboral. Pero bueno, en primer lugar, hay que decir que el empleo en el Ecuador está sumamente golpeado. Tenemos un problema estructural de empleo en el Ecuador, con cifras ya de diciembre del año 2023
uno puede ver cómo la tasa de empleo adecuado en el Ecuador va cayendo y las otras no adecuado, pues lo que vemos es que está subiendo. Esto a la par también que estamos viendo que hay un incremento de la fuerza laboral involucrada en el mercado informal de la economía. Y esto, como yo lo he repetido en algunas ocasiones, afecta al campo o en el sector rural y fundamentalmente a jóvenes, aquellas personas que están justamente el día de hoy cursando estudios universitarios o que no lo pueden hacer, pero que tampoco encuentran trabajo. Entonces, este tema del empleo, ¿no es cierto?, no se va a solucionar mientras no tengamos nosotros alternativas para poder mejorar estos problemas deficientes que ya son, repito, estructurales. Entonces, si a eso nosotros le añadimos lo que está pasando en la economía ecuatoriana, que tenemos un panorama incierto, que tenemos una baja tasa de crecimiento proyectada para este año, pues tenemos, digamos así, pues estos elementos que podrían beneficiar al tema del empleo. Uno de esos es el Tratado de Libre Comercio con China, que si bien es cierto ha habido mucha discusión al respecto, pero yo creo que si lo ponemos en una balanza definitivamente termina siendo beneficioso. China en este momento es el segundo, digamos, socio comercial del Ecuador, el primero si es que se ve con exportaciones no petroleras y que yo creo que ahí hay un gran potencial para abrir el mercado ecuatoriano. Pero claro, lo digo potencial porque ese potencial no se va a aprovechar si nosotros no hacemos nuestra tarea. ¿Y cuál es la tarea? La tarea es ver cómo aprovechamos ese tratado comercial con China. Y a ello, ¿no es cierto?, deben volcarse los, digamos así, pues los esfuerzos hacia las economías locales, hacia los gobiernos locales, hacia la sociedad local, porque son los territorios los que deberían analizar este momento con profundidad el tratado comercial con China y ver cómo podemos aprovechar. Por ejemplo, es un mercado inmenso para productos no tradicionales como la quinoa, que bien podría, ¿no es cierto?, ser aprovechado, por ejemplo, por regiones como la nuestra. Luego de ello, ¿no es cierto?, el tema también, yo me refería de la consulta con el tema de la flexibilidad, de cierta laboral, que yo creo que hay que natural del desempleo y de la afectación que tiene, sobre todo, por ejemplo, en el caso de los jóvenes. Y en ese sentido, dar apertura a un debate para entender que esta flexibilidad puede generar beneficios para esa alicaída estructura laboral en ese campo específico de los jóvenes. ¿Qué importancia le da usted a algunos comentarios que han hecho industriales azuayos cuencanos en el sentido de que el TLC con China pondrá en riesgo a la industria aquí en la provincia del Azuay? Varias empresas no podrán competir con los precios que vendrán de China. Se habló mucho allí de la protección a algunos sectores de la economía, cerámica, línea blanca, etcétera, pero se habla también de que hay una alta informalidad en la China que podría pasar por alto estas excepciones, subfacturaciones, sobrefacturaciones, omisión de normas de calidad, de etiquetado, etcétera, que dicho sea de paso, en los dos últimos gobiernos de alguna manera se han ido diluyendo en Ecuador este tipo de controles, se han ido relajando mucho los controles. Definitivamente existen riesgos, estimado Gustavo, y revisando el tratado con China, que es extenso porque hay miles de partidas, tanto de importación como de exportación, en ese sentido uno puede ver que hay muchas partidas, yo diría que para ponerlo en términos generales, en el caso de la exportación ecuatoriana, que la desgravación arancelaria, es decir, la caída del arancel a 0% va a ser de manera inmediata. Sin embargo, existen partidas de importación, ¿sí?, que va a haber una desgravación, es decir, una caída del arancel de los productos importados desde China que va a ser paulatinamente entre 5 y 10 años a partir de ahora, o desde que entre en vigencia, que recordemos que es después de 90 días, este momento se están cumpliendo ciertas formalidades. Entonces, lo que considero es que ahí debemos prepararnos y tiene que haber un trabajo conjunto entre el sector productivo, tiene que haber un trabajo conjunto entre el gobierno nacional, pero sobre todo los gobiernos locales,
Y por qué no también ahí tiene que haber un aporte importante de la academia. ¿Cómo prepararse para cuando empiece a entrar en vigencia esta desgravación tanto de ida como de venida de productos? Y obviamente esto va a generar beneficios, pero también va a generar, digamos así, pues perjuicios en alguna producción local. Entonces hay que ver cómo nos vamos preparando. Repito, un tratado de libre comercio no es ni bueno ni malo, sino depende cómo nosotros lo aprovechemos. Hay dos proyectos, por otra parte, que han sido mencionados para la provincia de la Azuay, asentados en la provincia de Cañar, pero se los considera proyectos con vocación regional. Uno de ellos es el de la Zona Franca, en una especie de acto de inauguración. Estuvieron allí presentes autoridades de los GATS de las dos provincias, Azuay y Cañar, hace pocos días. Y también hubo otro proyecto que se impulsó particularmente en el gobierno de Lazo de Puerto Seco, que no sabemos si es que algo ha progresado. También esta especie de aduana local tenía como meta asentarse en la vecina provincia del Cañar. Bueno, sí, seguramente que existen elementos, estimado Gustavo, que justifican este tipo de proyectos. Y asimismo existen, de lo que tenemos conocimiento, una presión, ¿no es cierto?, para sobre todo el sector industrial de Cuenca y el Azuay, a tener un aumento en el uso de suelo industrial, que obviamente no se ha podido conseguir en los límites de la provincia. Y en ese sentido, entonces, de lo que conocemos, ha habido esta búsqueda incesante durante los últimos años de encontrar suelo industrial en otras provincias, inclusive no solamente cercanas, como es el caso de la provincia del Cañar. Sin embargo, en lo referido a la zona franca y al puesto seco que usted se refiere, Gustavo, sí sería importante conocer si existe un proyecto alrededor de ello. Desde lo que conocemos, esos anuncios son anuncios, pero no existe detrás un estudio que avale la posibilidad de tener una zona franca y sobre todo un estudio que ex ante nos diga cómo tiene que aprovecharse de mejor manera aquello y cuáles van a ser los efectos positivos, pero también recordemos que toda actividad industrial va a tener impactos negativos en el medio ambiente, en el tema social, etcétera, y por lo tanto no se tiene conocimiento ni acceso a esos estudios. Nosotros esto de la zona franca, asumimos, economista Mendieta, tendría que venir asociado con posibles proyectos de maquila. Definitivamente. Nosotros hemos indagado en los diferentes gobiernos provinciales, en el caso del Cañar, en el caso del municipio de Azogues. Hemos preguntado también en el caso del Consejo Provincial de la Azuay, que tienen, ¿no es cierto?, competencia para ello en los ministerios de ramos, sobre todo en el tema del Ministerio de Industrias, y no se conoce que se estén haciendo ningún tipo de proyectos al respecto. En conclusión, lo que escuchamos son anuncios, pero considero que debería, de una manera muy responsable, tener el respaldo suficiente para las decisiones que se van a tomar sobre esos proyectos. Claro, recordemos que esto de las zonas francas surgen de uno de los proyectos económico urgentes de Noboa, precisamente, son los que viabilizan. Claro, pero el proyecto genera la posibilidad y da el marco normativo, pero de ahí son los actores locales los que deberían saber claramente qué se va a hacer sobre lo que, digamos, se pretende, pero sobre todo qué impacto se va a generar en lo económico, en lo social, en lo logístico, en lo ambiental, etcétera. Y en eso se desconoce específicamente en el caso de la zona franca a la que usted se refiere. ¿Cuál sería el que tiene que liderar de alguna manera el Ministerio de la Producción? Yo creería que sí, pero también ahí tiene una competencia fundamental, o debería tenerlo los gobiernos locales. Bien. Quizás, economista, para ir cerrando ya este diálogo, otra necesidad urgente de la que se habla es de entrar en un proceso de renegociación de la deuda externa. ¿Cómo ve usted las posibilidades del país respecto de este tema en los años venideros, 2025, 2026? Los pagos que va a tener que hacer Ecuador son realmente importantes. Así es, definitivamente, Rosana. Recordemos que gran parte de la deuda ecuatoriana fue ya renegociada en el gobierno de Lenín Moreno, y eso generó que se haya, digamos así, una extensión del plazo de pago y una reducción de tasa de interés. En un espacio quizás similar se analizó a profundidad este tema, y justamente esto lo que vino a hacer, ¿no es cierto?, es a alivianar un poco el peso del pago de los intereses de deuda justamente en estos años
y en los años 2025 y 2026. Una segunda renegociación, no estoy al tanto de que podría caber una vez que ya hubo, repito, en un gran tramo de la deuda, una renegociación, digamos, pues ya en el pasado. Sin embargo, yo creo que habría la posibilidad. El efecto en el riesgo país del anuncio y obviamente del aumento en el IVA y digamos lo que esto ha causado, lo que debe a nosotros mostrarnos es de que de pronto el Ecuador sí está mostrando cierta cara diferente en mercados internacionales que, repito, yo creo que da cabida y da espacio para que pueda ser aprovechado. Entonces, uno de esos espacios podría ser una renegociación que, lo digo, digamos, frontalmente, Rosana, no conozco el tema técnico por el cual se podría hacer una vez que ya un gran tramo de la deuda fue renegociada en el pasado. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia en esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes, Gustavo, siempre a las órdenes. Declaraciones del experto en economía, el economista Rodrigo Mendieta. Son las 8 de la mañana.